Bienvenidos a cada uno de ustedes, el Señor los bendiga grandemente. Hemos llegado ya al oasis en donde estudiaremos juntos la bendita palabra de Dios. Hoy estudiaremos la lección 15, sábado 7 de octubre del año 2023, la paja y la viga. Por este momento todo para y nosotros nos concentramos en las cosas que tienen que ver con nuestra salvación, con nuestra vida, con este proceso en el que estamos andando de cambio, de transformación, de renovación. Y es así como uno de los propósitos que tenemos en este programa es siempre ver nuestra condición, esta condición que está siempre propensa a apartarnos de Dios si nosotros nos descuidamos, mas si estamos siempre concentrados en las cosas divinas, estaremos compenetrados, siempre tratando de buscar a Dios con humildad, tratando de reconocer nuestros errores, tratando de ver que sin Cristo Jesús no somos nada. Y es así en este proceso que cada uno de nosotros vamos apuntando hacia el cambio y también a salvarnos a nosotros, salvarnos al resto, y el Espíritu Santo hará de nosotros unas personas que también nos preocupemos por los que están alrededor y como un Padre amante, como lo hizo Jesucristo, podamos comprender, podamos amar, podamos tolerar y podamos siempre procurar, como se dice, el bien de todos, el bien común, no con un afán destructivo, con un afán de maleficencia, creyendo superior a otros, no. Y de esto nos va a hablar la lección en esta semana, porque Dios tiene un hermoso plan para ti. ¿Quién mejor que Pablo, que nos va a dar a entender con unas palabras tan maravillosas qué es el plan que el Señor tiene para ti, para que tú te transformes también en un agente salvador de almas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategia va a utilizar el Señor? Pues mira el programa y te vas a enterar de lo maravilloso que el Señor tiene para ti. Vamos a iniciar, queridos hermanos, antes con una oración. Gracias, amado Dios, por habernos traído y estamos aquí delante de ti para escuchar estas enseñanzas tan magníficas. Tú vas a hacer una obra de transformación y cambio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos y a contemplar por la fe también, Señor, todo aquello que necesitamos renovar y cambiar. Ayúdanos, te necesitamos tanto en cada momento porque somos indignos, seres tan orgullosos, Señor, que nos creemos perfectos cuando todavía no hemos alcanzado nada. Padre Santo, te pido por todas las almas que hemos llegado hasta este programa, delante de ti con este propósito de que tú nos transformes para poder ayudar también a los demás. Dejamos todo el trabajo, el programa, los consejos, tu palabra en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te has dado cuenta que en el mundo se pasa la vida juzgando a los demás cada día? No hay día en la cual se emitan juicios, ya sean buenos o sean malos. Es que el juzgar es la suma de pensamientos, de sentimientos y también de observaciones, en donde la mente es obligada a hacer miles de juicios cada día. Pero ¿sabe, mi querido hermano, dónde está la raíz de todo esto? Todo juicio proviene del ego, proviene del orgullo. Entonces, cuando vemos a alguien que ha cometido un error, somos rápidos en pensar mal y decimos, yo jamás actuaría de esa manera, yo nunca hago eso, yo soy más justo, más trabajador, yo soy más inteligente, yo soy el único que puede liderar a la iglesia. ¿No es cierto? Eso se llama menospreciar. Entonces, el menospreciar a alguien nos hace sentir mejor con nosotros mismos, pero es de una manera temporal. El orgullo y el ego son los maestros que desvían nuestra atención y nos distraen de nuestros defectos y del trabajo que necesitamos para hacer mejorar nuestro carácter, y nos distraen de nuestros efectos para combatirlos. Ahora, ¿cómo combatir a estos malvados actos?
La solución es Cristo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nos dice el Señor. Esa viga es el orgullo. Y mientras vivamos con orgullo, mientras vivamos con ego, jamás podremos ayudar a nuestro prójimo en su vida espiritual. La lección para hoy se titula La paja y la viga. Mis queridos hermanos y hermanas, qué alegría es encontrarnos nuevamente con cada uno de vosotros. Es un sábado hermoso que vamos a pasar. Así que bienvenidos sean todos al estudio de la escuela sabática. Nosotros ya estamos listos para iniciar esta clase virtual. El tema tiene 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero dice juzgando a otros. El segundo, restaurando vidas. Y el tercero, qué hacer y no hacer. Así que vamos a comenzar con la lección para esta semana. El subtítulo dice juzgando a otros. ¿Cuál fue el resultado fatal del pecado? ¿Y qué debilidad apareció inmediatamente en la primera pareja? ¿Qué les impedía ver la realidad? Nos dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice lo siguiente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Génesis capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Así dice el Señor. Partamos desde la desobediencia, para que nuestros hermanos que ven por primera vez la lección lo puedan entender. Así que le rogamos a nuestros hermanitos tener mucha paciencia. Dios había guardado en el corazón de la santa pareja los 10 mandamientos de la ley de Dios. Jamás te olvides que el primer sábado de la historia lo guardó Adán y Eva junto con Jesús en el huerto del Edén. También guardó en su corazón las consecuencias de violar esas leyes. Adán y Eva sabían que transgredir los 10 mandamientos era pecado. La pareja sabía que si desobedecía a Dios iba a morir. Antes del pecado, tanto Adán como Eva tenían una mente inocente, una mente limpia, una mente pura y estaban cubiertos por la gloria de Dios. Entonces lo único que tenían que hacer era cuidarse del enemigo de Dios, que era Satanás. El ángel caído estaba decidido a continuar con la guerra que había iniciado en el cielo. ¿Cómo vivían nuestros primeros padres en el Edén? ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2, versículo 25? Vamos a leerlo. Dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Estar desnudos y no sentir vergüenza, mi querido amigo, significa no tener pecado. No hay nada que escondernos, ¿cierto? No hay nada de qué avergonzarnos. Por lo tanto, no hay nada que ocultar. Es decir, estaban en un estado de inocencia, de perfección y de santidad. Ellos estaban cubiertos de la vestidura de Dios. La gloria de Dios o el manto divino era quien los cubría. Es por eso que no tenían vergüenza. Imagínate, mi querido amigo, cómo era el trato de nuestros primeros padres antes del pecado. Imagínate sus miradas, sus gestos, sus prioridades, su servicio, su respeto. Imagínate su amor. Hermoso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó con todo lo hermoso que tenía la pareja de esposos? ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, versículo 6? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría,
tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. El Señor siempre prueba la fidelidad y siempre nos va a someter a prueba. Dios nos da la libertad de ser fieles o no. Dios prueba la libertad de elegir. ¿Qué usó Eva para dejarse engañar? Fueron los sentidos, ¿cierto? Veamos esto, vamos a la imagen. Eva primero escuchó, o sea, puso atención a la oferta del diablo. ¿Qué cosa le decía el diablo? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso le decía el diablo. Entonces escucharon una voz ajena a la de Dios. Segundo, utilizó la vista, ¿no es cierto? Contempló que el árbol era muy bonito. Y utilizó también las manos. Con sus propias manos cogió el fruto y lo olió. Entonces cuando ella huele el fruto, le pareció agradable. Luego lo comió. Es decir, aceptó la propuesta satánica. ¿Y qué hizo después la mujer? Compartió el pecado. Entonces, hizo pecar también a su esposo. Adán y Eva eran libres de elegir, ¿no es cierto? Ellos podían elegir a Cristo o a Satanás. Ahora, Dios les había ordenado, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás, dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. La familia sabe que hay un árbol que es peligroso. Por tanto, no deben comerlo, ni siquiera deben acercarse a él. Incluso el Señor Jesucristo envió a sus ángeles para que les adviertan del peligro y les contaran todo sobre la rebelión de Satanás en el cielo. Los ángeles, mis queridos hermanos, les predicaban que solo podían conservar sus ropas blancas y divinas siempre y cuando fueran obedientes a Dios. Adán y Eva entonaban himnos de alabanza a Dios y los ángeles se unían a ellos en santos acordes de música armoniosa. Pero, ¿qué sucedió luego? Mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba los cánticos gozosos de adoración al Señor. Y mientras escuchaba las alabanzas a Dios, aumentaba su envidia, aumentaba su odio, aumentaba su maldad. El diablo había sido despojado de las vestiduras blancas divinas por desobediente y rebelde. Entonces, fíjate, el diablo, como todo chismoso, estaba atento a lo que Dios les decía a sus hijos y planeó su destrucción de la santa pareja. El plan diabólico era inducir a Adán y Eva a desobedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, porque tenía envidia de ellos. Él había sido destruido desde el cielo, sin oportunidad de regreso. Por lo tanto, el diablo decía, estos son los que me van a reemplazar. Entonces se llenaba de envidia, ¿no es cierto? El mal para Adán y Eva estaba a su alcance. Y el diablo en su astucia y cobardía nunca dio la cara, sino que se transformó y tomó la forma del animal más lindo de la creación. El diablo se transformó, mi querido hermano, en una mascotita de la casa que era la serpiente. La serpiente era el animal más hermoso del Edén. Y entró allí. El diablo se transformó. Y a pesar de que los ángeles habían advertido a Eva que no se separara de su esposo, ella no hizo caso y se separó de su esposo debido a sus ocupaciones. Eva pensaba que tenía la sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Sin embargo, de pronto se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido. Vio que el árbol era agradable y se preguntaba, ¿por qué Dios habrá prohibido comer su fruto?
Y mientras ella contemplaba el fruto del árbol prohibido, Satanás entró en la serpiente y se ubicó en el árbol del conocimiento del bien y del mal y comenzó a comer de su fruto sin preocuparse. Eso era lo que pasaba allí. ¿Qué hizo el astuto diablo? El diablo inició una conversación con la mujer. ¿Y qué le dice? Así que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Eva se sorprende de ver hablar a un animal. Eva nunca había visto eso. La serpiente alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, y a ella le fue agradable el halago. Eva estaba sorprendida porque sabía que Dios no había otorgado a la serpiente la facultad de hablar, pero en ese momento ella lo estaba viendo. Entonces, en lugar de salir corriendo y comunicárselo a Adán, se quedó paralizada para escuchar hablar a la serpiente. Claro que quien hablaba no era la serpiente, no era el animal en sí, sino era el diablo. Entonces, Eva le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Te das cuenta cómo el diablo había tergiversado lo que Dios había dicho a la santa pareja? El diablo le dijo que Dios había dicho que no comieran de todo árbol del huerto. Pero eso no fue lo que dijo Dios, ¿no es cierto? El Señor dijo que de todo árbol del huerto puedes comer, pero solo uno era el prohibido. El diablo a través de la serpiente dijo a la mujer, ¿por qué vas a creer eso? No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y sabiendo el bien. ¿Qué quería Satanás? Satanás quería introducir la idea de que comiendo del árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento, mejor que el que habían alcanzado hasta entonces. O sea, les hizo creer que se estaban introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento y serían como su creador. ¿Qué hizo Eva luego de escuchar la oferta satánica? ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 6? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. El tentador les aseguró que tan pronto comieran del fruto, recibirían un conocimiento nuevo y superior que lo igualaría a Dios. La serpiente le dijo a Eva que ella hablaba porque precisamente había comido del fruto del árbol prohibido. ¿Y qué hizo luego el diablo? El tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó a Eva. Ella lo tomó, lo olió y lo comió. Claro, ella vio que no murió, sino que se sintió estimulada y se convirtió en tentadora de su esposo. Eva fue a buscar inmediatamente a Adán para tentarlo y le contó lo sucedido, pero el hombre estaba casi seguro de que se trataba del enemigo del cual Dios los había advertido. Por lo tanto, de ser así, Eva debía morir. Pero fíjate, mi hermano, la mujer le aseguró a Adán que no sentía efectos dañinos, sino una influencia placentera, e insistió en que él comiera. ¿Y qué hizo Adán? Escuchó la voz de su mujer y también comió. Adán entendió que Eva había transgredido la ley de Dios y lamentó que se apartara de su lado. Pero Adán amaba tanto a Eva que, totalmente desanimado, decidió compartir su suerte y comió del fruto prohibido. Adán decía, Eva es parte de mi cuerpo y salió de mi costilla, y yo no la puedo abandonar. Si ella muere, yo muero con ella porque no puedo soportar separarme de Eva. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador
todo fue desestimado por amor a Eva. Dicho en otras palabras, Adán puso a su familia por encima de Dios. Adán obedeció al humano en lugar de obedecer a Dios. Adán no soportaba la idea de una separación. Adán no comprendió que el mismo Dios que lo había creado y le había dado una compañera, podía también proporcionarle otra esposa, sino que por amor decidió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. ¿Qué se preguntaba Adán entonces? Adán se preguntaba, pero si Dios dijo que si comíamos del árbol moriríamos, entonces ¿por qué Eva no murió? Eva estaba viva y ante él estaba tan bella y aparentemente inocente como antes de su desobediencia. Incluso la veía más amorosa que antes. Entonces decidió enfrentar las consecuencias. Por tanto, tomó el fruto y lo comió de inmediato. ¿Y qué sucedió luego? Génesis capítulo 3, versículo 7 nos lo va a contar. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Ambos comieron. ¿Cuál fue la nueva sabiduría que alcanzaron? La única sabiduría que obtuvieron fue que habían pecado y se encontraron con un sentimiento de culpa que llegó con el pecado. ¿No es cierto? Con el pecado llegaron las acusaciones, los chismes, los sufrimientos. ¿Qué sucedió cuando Dios los sometió a juicio? Observa bien el verso. Pon pausa en el video y analízalo a este versículo. Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Será que Adán reconoció su culpa? No, no es cierto. El pecado estaba actuando en Adán. Adán culpó a Eva. Es como reclamarle a Dios además. Es como decirle al Señor, tú tienes la culpa por darme a esta mujer. Ahora pregúntate, ¿será que Eva le abrió la boca a Adán para que comiera? No, no es cierto. Él mismo tomó el fruto y lo comió, dice la palabra del Señor. Es decir, que Adán miraba la culpa en el ojo de Eva. Adán miraba la paja en el ojo ajeno, pero no se miraba él mismo, que incluso su culpa era mayor que la de Eva. ¿Sabes por qué? Porque Adán era la cabeza de la familia. O sea, Adán tenía un tremendo tronco, una tremenda viga, y no se daba cuenta. Era el pecado que había cegado la mente del ser humano. Por eso que Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso fue lo que sucedió. Adán no reconoció su error. Él criticó a Eva. El pecado había abierto un profundo abismo entre el hombre y Dios. Y toda la inocencia, la perfección, la santidad y las vestiduras divinas con las cuales estaban cubiertos desaparecieron y se dieron su lugar al orgullo, al ego, a la envidia, a la crítica, al juicio, al chisme, a la hipocresía, como ya te lo dije. ¿Ves? Entonces, ¿qué manda Dios? ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Qué significa juzgar? ¿Te has puesto a pensar eso? El verso nos dice no juzgar. Juzgar es fijarnos en lo malo que hacen otros, pero no darse cuenta de las muchas cosas malas que hacemos. O sea, un juicio es la suma de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros sentimientos y observaciones hacia los demás. Es una calificación que hacemos de los demás. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando juzgamos a otros, nos estamos acusando a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque también hacemos lo mismo. Quizás nuestros pecados son más graves que los del prójimo,
Y Pablo lo dice con mucha claridad en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, ¿por qué juzgamos? El juzgar a otros tiene que ver con el orgullo y el ego, como ya te lo dije. El orgullo es un sentimiento de satisfacción, de sentirse muy superior a los demás. Por ejemplo, cuando logras un título o alcanzas fama, hay gente que dice, no, el único que puede dirigir a esta empresa o a esta institución soy yo, porque yo soy el único capacitado aquí. Yo conozco 5 idiomas, yo sé hablar inglés, portugués, español, ¿cierto? Eso es el orgullo. Entonces, ese orgullo no deja distinguir entre la verdad y la mentira. ¿Y qué cosa será el ego? El ego es el engreimiento. Es como si te inflas con levadura por ese algo que ya conseguiste. Es decir, tienes una autoestima exagerada. Al ego no le gusta equivocarse. Le gusta tener la razón. Le gusta que le digas, es verdad, tú eres el único que puedes. Tú eres nuestro mejor líder que hemos tenido. Tú dominas muy bien el inglés, el español, el francés. Tú lo puedes todo. Entonces, a la persona con ego alto le gusta ser reconocido, le gusta ser admirado, ¿te das cuenta? El verso nos presenta un contraste de 2 aspectos entre la vida religiosa de apariencias en nuestro exterior y en la vida cristiana de convicciones de nuestro interior. En el primero se vive una relación aprendida sin carácter, y en la vida cristiana de convicciones de nuestro interior, es decir, se vive con un carácter de humildad y temor a Dios. Dicho en otras palabras, nosotros conocemos los hechos de la gente, pero no su carácter. Por tanto, nos convertimos en jueces. El único que juzga es Dios. Y Dios no nos manda a juzgar, sino a predicar. ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza es que primero debemos cambiar nuestro carácter. Luego debemos ayudar a cambiar el carácter de otros. ¿Sabes? Muchas veces juzgamos a alguien y sin darnos cuenta nosotros tenemos el error más grande que aquel a quien juzgamos. Y eso es pecado. Jesús habla a la iglesia y dice que el creyente de fe tiene que conocerse a sí mismo y conocer a los hermanos. No te confundas, mi querido amigo, el juzgar con el reprender. Son 2 cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuándo juzgaron mal los apóstoles? ¿Sabes cuándo fue eso? Cuando hicieron juicio injusto y condena a la mujer que ungió los pies a Jesús con perfume. Yo te invito a leer Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Ellos pensaron que estaba desperdiciando algo, pero Jesús dijo que ella había hecho una buena obra que sería recordada para siempre. ¿Cuándo rompemos este mandamiento? ¿Sabes cuándo lo rompemos? Cuando pensamos lo peor de nuestro prójimo. Cuando hablamos a sus espaldas con los demás de sus faltas. Cuando juzgamos solamente por los peores momentos del hermano. Cuando criticamos los motivos ocultos de otros. Y así. Dios medirá de acuerdo con la medida que usamos para los demás. Ya sabemos que el juicio con los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Según los rabinos, en tiempos de Jesús, Dios tenía 2 medidas que usaban para juzgar a las personas. Una era la medida de justicia y la otra era la medida de misericordia. Entonces, aquí es de comprender con cuál medida queremos ser juzgados por Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cuál fue el resultado fatal del pecado? ¿Y qué debilidad apareció inmediatamente en la primera pareja? Se perdió la inocencia, la perfección y la santidad,
y apareció el mal juicio, la crítica, el orgullo, el chisme, etcétera. ¿Qué les impedía ver la realidad? Era el pecado, mis hermanos. Era la oscuridad que habían adquirido. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo que dice juzgando a otros. ¿Qué vigas bloquean la visión de una persona? Haz una lista y por qué son tan peligrosos. Vamos a estudiar Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lucas capítulo 16, versículo 13, ¿qué nos dice? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dice la palabra de Dios. A ver, en verdad que con el pecado el ser humano perdió todas las bendiciones que Dios le dio. ¿Qué fue lo que perdió? Primero, perdió las facultades físicas. El hombre se volvió débil. Su hermosura, su color, su fuerza se degradó totalmente. Imagínate, mi hermano, de los 4 metros de talla que tuvo Adán, se ha rebajado a mucho menos de 2 metros. Algunos estudios, ¿qué es lo que nos dicen? Dice que el promedio de mayor estatura del hombre actual es de 1,80 m. Y el promedio de mayor altura de la mujer es de 1,66 m. ¿Te das cuenta cuánto se ha degradado el hombre? ¿Qué más perdió? Su capacidad mental también disminuyó. Adán perdió la felicidad y la vida eterna. Ya no fue más el hombre que entendía las cosas divinas de Dios. El carácter bueno que tenía se dio lugar al sufrimiento, a la muerte. Se volvió violento, se volvió criticón, acusador, hipócrita, se volvió egoísta, se volvió codicioso, pleitista, orgulloso, envidioso, se volvió mentiroso, etc. Y tercero, perdió su visión espiritual, o sea, se oscureció con el pecado. Entonces, con ese pecado, la comunión perfecta y compañerismo que tenía con Dios se perdió. El hombre no murió físicamente de inmediato, pero sí murió espiritualmente. Desde el momento de aceptar al diablo como príncipe, se volvió ciego. Pero el amor de Jesús no tiene límites. Él mismo fue a buscarlos para ayudarlos. ¿Qué les dijo a nuestros primeros padres después del pecado? El Señor les dijo, siento dolor por lo que han hecho. Implícitamente, el Señor les estaba diciendo, tienes que confesar tu pecado. Te he venido a buscar porque te has perdido. Mis queridos hermanos, en el mundo hay tantas vigas que ciegan al ser humano, ciegan a nuestros ojos. La viga representa el espíritu de crítica y de prejuicios. Con semejante obstáculo en tu visión, no estás en condiciones de juzgar la pequeña falta del otro. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué nos muestra el verso? El verso nos muestra 2 tipos de caracteres, 2 tipos de personalidad, 2 tipos de conducta. Es por eso que Santiago llama almas hipócritas. Dios dice, no compartas con el mundo. Por ejemplo, el orgullo cierra la puerta a Dios, pero la abre al enemigo. Sin embargo, el humilde abre la puerta al Señor, pero porque reconoce que necesita de Él. Por tanto, cierra con llave la puerta al diablo. Entonces, el verso es una reprensión a aquellos que muchas veces están en la iglesia, pero al mismo tiempo viven en costumbres paganas.
Pero ahora veremos qué ordena la palabra de Dios. Leamos primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué está haciendo Juan aquí? Juan está marcando una tremenda diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los falsos creyentes. Veamos 4 aspectos fundamentales para nuestro crecimiento espiritual y también para el crecimiento de nuestra fe. Primero, hay una orden. ¿Cuál es la orden? No améis al mundo, dice el verso, ni las cosas que están en el mundo. Es decir, no pongamos nuestro corazón, no pongamos nuestra devoción, nuestra confianza y esperanza en las cosas del mundo. Segundo, hay una verdad absoluta. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si tu corazón está cerca del mundo, estará lejos de Dios. Y tercero, hay un argumento, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. ¿Qué es lo que no proviene del Padre? Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cuarto, nos presenta un motivo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor, devolverlo a la perfección. Es por eso que nos estamos preparando, ¿no es cierto? Cada día nuestra lucha se vuelve más intensa, pero nosotros tenemos que vencer estos males que nos ofrece el mundo. ¿Y qué dice Lucas capítulo 16, versículo 13? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mi querido hermano, el dinero o cualquier riqueza se puede convertir en el amo de nuestros pensamientos. Son los bienes materiales que inducen a la naturaleza egocéntrica, de insensibilidad, hasta destruir los buenos pensamientos para con Dios. Cristo ofrece una vida con preceptos para el bien del hombre, pero los mandatos del mundo son opuestos a los mandatos de Dios. Los mandatos del mundo te llevan a la perdición. Entonces, no te olvides, la orden es evitar ser como los pecadores del mundo, ni mucho menos hacer lo que ellos hacen. El mundo es la sociedad que vive en rebelión contra Dios. Desobedecer esta orden es desobedecer a Dios. ¿Qué ofrece el mundo? Los malos deseos, la ambición, la codicia. Y también nos ofrece el orgullo de tener mucha riqueza. ¿Sabes por qué? Porque todo lo malo de este mundo y lo que ofrece está a punto de acabarse. En cambio, el hacer la voluntad de Dios tiene la recompensa más hermosa que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es esa recompensa? Es la vida eterna. Muchas veces ponemos al mundo por encima de Dios. Y eso sí es un grave error. Por ejemplo, la familia, ponemos al trabajo, ponemos el dinero, ponemos los afanes de la vida, ponemos la casa, ponemos el auto. Lo ponemos por encima de Dios. Y eso es lo que el Señor no quiere. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué vigas bloquean la visión de una persona? Haz una lista y por qué son tan peligrosas. Las vigas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por ejemplo, la avaricia, la hipocresía, la envidia, el orgullo, el dinero, la fama. Y todo esto es tan peligroso que nos aparta de Dios, nos aleja del Señor. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Según Jesús, ¿qué discípulo tenía una viga que lo hacía vulnerable a los ataques del gran adversario? ¿Por qué es importante quitar una viga que bloquea la propia visión antes de intentar quitar una mota que parece estar en el ojo de otra persona? ¿Qué estudiaremos? Vamos a estudiar Lucas capítulo 22 versículos 31 al 34 y capítulo 6 versículo 42.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Todo tiene que ver con nuestro carácter, ¿no es cierto? Con un carácter de soberbia, jamás podremos entender las cosas de Dios. Ya hemos visto que después del pecado, el hombre se llenó de oscuridad, es decir, dejó de entender las verdades de Dios, porque su mente se transformó tal cual lo quería el diablo. ¿Qué ejemplo pone la lección? El estudio pone un ejemplo, y un gran ejemplo, que es el apóstol Pedro. ¿Cómo era la conducta de Pedro? Resulta que los discípulos estaban en la barca rumbo al otro lado del mar. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ellos se habían ido para allá. Mientras esto sucedía, Jesús había subido al monte a orar, y luego de unas horas se dispuso a alcanzarlos, caminando sobre las aguas. Pero resultó ser muy extraño para los discípulos ver a un hombre caminando. Entonces Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué dijo Pedro? Pedro se muestra incrédulo. Pedro le dijo a Jesús: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo: ven. Pedro, con el permiso de Jesús, comenzó a caminar sobre las aguas. Solo que cuando estaba caminando, el orgullo y la satisfacción propia hizo que apartara sus ojos del Señor. Es decir, tuvo miedo. ¿Qué más le sucedió a Pedro? Pedro, en su ceguera y orgullo, se opuso a la muerte de Jesús y se dispuso a reprenderlo. ¿Qué hizo Jesús para merecer la reprensión de Pedro? Un día Jesús comenzó a decir a sus discípulos lo que le iba a pasar. El Señor les dijo: tendré que ir a Jerusalén, donde los líderes, los sacerdotes principales y maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después voy a resucitar. Lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Qué crees que hizo Pedro? La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 22, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosa. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. ¿Te das cuenta? O sea, Pedro desanimaba a Jesús a cumplir con el plan de salvación. De hecho, que el diablo lo inducía a hacer todo esto. Pedro pensaba en la entronización de Cristo como rey de Israel y libertad del yugo romano. Por esta causa, fácilmente el enemigo lo usó como una piedra de tropiezo, como ya lo sabemos. ¿No es cierto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca, dijo el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 23. Es la viga del orgullo que impedía que el Espíritu lo use permanentemente y daba lugar para que Satanás lo utilizara como instrumento. Otro caso de Pedro sucedió la noche de la última cena. Jesús estaba celebrando la Pascua, estaba instituyendo la Santa Cena. Esa noche el Señor decía que uno de los 12 discípulos lo iba a entregar. O sea, hablaba de su arresto, de sus sufrimientos y de la grandeza de ser humilde. Esa noche él debía ser arrestado y enseñaba acerca de la verdadera grandeza del ser humano. Eran las horas finales de Jesús antes de su traición, antes de su arresto y antes de su crucifixión. ¿Y sabes qué pasó aquí? Lucas capítulo 22, versículo 24 dice que aquella última noche
Antes del arresto de Jesús, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Te das cuenta cómo se habrá sentido Jesús en ese momento que estaba a punto de entregar su vida y ver a los discípulos discutir por los puestos en el reino? Es decir, pareciera que no habían aprendido mucho del carácter de Cristo. El carácter aún no estaba totalmente transformado. Él les había lavado los pies y así les dio una excelente lección sobre servir a los demás con humildad. Cristo les lavó los pies porque sabía que ellos tenían un punto débil. Es verdad, eran leales a Dios, pero aún estaban pensando como los del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué significa? Significa que entre ellos comenzaron a notarse los defectos. Es decir, todos pensaban que eran los mejores. Entonces, mientras Jesús decía que uno de ellos lo iba a entregar, también les revelaba que el diablo estaba dispuesto a tentarlos. Y claro, Pedro, el más valiente, pero de orgulloso corazón y miedoso al mismo tiempo, dialogaba con sus propias opiniones. Leamos los versos de Lucas, capítulo 22, versículo de 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía una viga que lo hacía vulnerable a los ataques de Satanás. Y el diablo pidió permiso a Dios para destruirlos. Pedro era un hombre temperamental, colérico y con orgullo en su corazón. Era jactancioso y lleno de confianza propia. Esos defectos eran los que abrían la puerta al diablo para destruirlo. Solo que el diablo no lograría su propósito porque el Cristo estaba orando por Pedro. Entonces, fíjate, el mensaje es que Cristo ora por su pueblo y lo protege de Satanás. Podemos tener muchas vigas que no nos dejan ver por el poder de Dios, pero si venimos de corazón a Jesús, nada de lo que se proponga el enemigo prospera. Y así como Pedro, que era inestable, inseguro y miedoso, también somos muchos en la iglesia. Pedro era tan cambiante que en pocos momentos podía cambiar su conducta de valiente a cobarde. Quizás esté hablando para alguno de vosotros que está escuchando, mirando el video por primera vez. Mi querido hermano, nadie es perfecto en este mundo. Cada uno de nosotros tiene inmensas vidas que nos vuelven ciegos y no vemos con ojos espirituales el amor de Dios. ¿Qué sucedió en esta historia? En la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles, y dijo que cuando fuera arrestado, todos se escandalizarían. Solo que Pedro, con el temperamento que lo caracterizaba, intrépido y rápido para hablar, muy confiado en sí mismo, dijo que él no se escandalizaría, aunque todos sus compañeros lo hagan. Observa bien los versos, míralos con mucha atención. ¿Cuándo se mostró valiente y orgulloso? ¿Sabes cuándo? Cuando dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En ese momento se jactaba de su valentía. Pero Jesús implícitamente le dice a Pedro que es orgulloso. ¿Qué dijo Jesús a la respuesta de Pedro? Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es como decir: Pedro, analiza tu mente y no te fijes en la paja ajena, sino en el tronco que llevas en el tuyo. ¿Y cuándo se volvió cobarde y miedoso? ¿Sabes cuándo? Cuando la criada le dijo: también este estaba con él. ¿Y qué dijo Pedro? Lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. ¿Sabes cómo se comportó Pedro aquí? Ya te diste cuenta, ¿cierto? Se comportó como un hipócrita. Entonces, mira, luego de ver estos hechos, Pedro inconscientemente juzgaba a Jesús, aunque en realidad era el diablo quien lo inducía a hacerlo. Pero el apóstol después se dio cuenta de sus errores, se arrepintió y pidió perdón. El Señor perdonó a su amado apóstol. Entonces, el Señor nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo,
no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús muestra que generalmente somos mucho más tolerantes a nuestros propios pecados que al pecado de los demás. Dicho en otras palabras, atacamos al pecado de otros, pero no atacamos a nuestro propio pecado. El Señor usa esta imagen de la paja y la viga para que su mensaje sea más fácil de entender. Y es innegable que no sonrías cuando estudias una pequeña paja y un tronco dentro del ojo, ¿cierto? Pero así es nuestro Maestro. Cristo, con la mayor metodología, nos anima a examinar nuestra conducta y a cambiar nuestro carácter. Mis hermanos, en el mundo hay personas que tienen grandes errores, pero en lugar de fijarse en cómo mejorar su vida, son criticones de otros que tienen pequeños errores. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, puede que en la iglesia haya alguien que por algún motivo llegó tarde a desarrollar la lección. Sin embargo, ya está siendo duramente criticado por los hermanos, sin darse cuenta que ellos no solamente llegan tarde los sábados, sino que paran chismoseando o paran chismeando, ¿no es cierto? Paran hablando mal de los hermanos. Entonces, ¿cuál es la paja? La paja es el error de llegar tarde. ¿Y cuál es la viga? La viga es el chisme, ¿te das cuenta? ¿Y qué sucede cuando el hermano que faltó se encuentra con los chismosos? Los chismosos lo alaban, es decir, son hipócritas, ¿te das cuenta? Vamos a la respuesta. Según Jesús, ¿qué discípulo tenía una viga que lo hacía vulnerable a los ataques del gran adversario? Era Pedro. ¿Por qué es importante quitar una viga que bloquea la propia visión antes de intentar quitar una mota que parece estar en el ojo de otra persona? Porque la viga es lo que más ciega a una persona. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo Restaurando vidas. ¿Qué habilidad tuvo Jesús para poder redimir a la raza pecadora? ¿Y cómo cumplió su misión? ¿A qué llama al pecador arrepentido? Vamos a seguir estudiando Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 8, versículo del 3 al 11. ¿Qué dice? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús era un restaurador de vidas, y por esto era muy criticado cuando se reunía con un pecador. Eso sucedió cuando fue a la casa de Zaqueo. Este pequeño varón era censurado por sus paisanos. Su posición y riqueza eran el premio de una profesión que ellos aborrecían y la consideraban como injusticia y extorsión. Sin embargo, su corazón no era tan duro de que parecía ser, y bajo esa apariencia de mundanalidad y de orgullo, había un corazón bueno, susceptible a las influencias divinas. Fue a aquellas personas que Jesús vino a buscar y a salvar. La vida de Zaqueo fue restaurada por Cristo. Pero eso es solo una muestra del amor del Señor. Entonces, mira, el amor cambia a la gente. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y debería ser nuestra forma de imitar al Señor. Ahora, veamos la compasión de Cristo
hacia los pecadores y su poder para cambiar los corazones humanos. Juan capítulo 8, versículos 3 y 4, que dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Los escribas y fariseos tenían grandes vigas en sus ojos. Ellos hicieron esto mientras Jesús enseñaba públicamente en los patios del templo. ¿Cuál era el fin? El fin era avergonzar tanto a la mujer como a Jesús. La mujer era vilmente humillada, era retenida y custodiada por la policía religiosa, que la atrapó involucrada con un hombre que no era su esposo, en el acto mismo del adulterio. Pero claro, seguramente te estarás preguntando, ¿y por qué solamente la mujer y no al hombre? Y es verdad, el hombre, que era también culpable, no fue llevado ante Jesús para el juicio. Puede ser que el hombre haya sido su cómplice de su maldad, o que se haya escapado al momento del encuentro. ¿Qué decía la ley al respecto? Ellos dijeron a Jesús: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Juan capítulo 8, versículos 3 y 4. Así lo dice. ¿Sabes qué decía la ley de Moisés? La ley decía: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así dice Levíticos capítulo 20, versículo 10. Entonces, el adulterio es condenado por la ley de Dios. Pero ellos pusieron una trampa a Jesús para acusarlo. Si Jesús decía: déjenla ir, lo hubieran acusado de violar la ley de Moisés. Si Cristo decía: mátenla por adúltera, lo hubieran acusado de severo y cruel. Además, violaría la ley romana. Los malvados acusadores señalaban a la mujer y esperaban una respuesta drástica de Jesús. Sin embargo, el Señor escribía en tierra. Juan capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La respuesta de Cristo fue directa hacia la conciencia de los acusadores. Cristo entregó dos mensajes aquí. Primero, ¿qué dijo? Cristo dijo: vamos, adelante, cumplan la ley. Es decir, ¿quién de ustedes ha visto este crimen? ¿Dónde está el hombre? ¿Quién tramó la vergüenza de esta pobre mujer? Y segundo, los que estén sin pecado. O sea, los que tengan el carácter de Jesús. Y obviamente nadie era puro como Cristo, ¿cierto? El único que no tenía pecado era el Señor. Por lo tanto, él sí podía haber condenado a la mujer bajo la pena de apedreamiento. Es por eso que los versos dicen: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así lo dice Juan capítulo 8, versículo 9. Los escribas y fariseos presentaron a la mujer como una pecadora delante de Jesús. Sin embargo, no presentaron al hombre, es decir, no cumplieron con lo que decía la ley de Moisés. Cristo demandó que la justicia fuera neutral y fuera aplicada de manera justa. Ahora, ellos no examinaron que su interior estaba cargado de pecados. Por lo tanto, al tramar este hecho, tenían más grande pecado aún. La reacción de Jesús no fue de ira, no fue de indignación inmediata, ni mucho menos gritó a la mujer, ni a los que la llevaron. Lo que hizo el Señor fue inclinarse y escribir con los dedos en el suelo. Todos se fueron acusados por sus pecados y solo quedó Jesús y la mujer. ¿Qué sucedió luego? ¿Qué dice Juan? Capítulo 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno.
vete y no peques más. Los acusadores se fueron mientras Cristo estaba escribiendo en la tierra. Observa que los malvados se fueron en orden. Primero los más viejos. Tenían mucho más vigas, ¿no es cierto? Mucho más pecados. Luego los demás. Entonces, el Señor le pregunta, ¿dónde están los acusadores? La mujer le dijo, todos se fueron. Esta mujer, culpable de pecado, conoció la bondad de Jesús. El Señor la salvó de la muerte. Es que para eso vino Cristo, ¿no es cierto? Para salvar de la muerte al pecador. Es decir, la mujer pasó de pecado y una sentencia de muerte a un estado de perdón y vida. ¿Sabes por qué la mujer iba a morir? Porque desobedeció el octavo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No cometerás adulterio, ¿no es cierto? Así está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 14. ¿Qué dijo el Señor? Ni yo te condeno. Jesús tomó su culpa sobre sí mismo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer se había perdido. Pero además de no condenarla, le dijo algo que cada uno de nosotros debe tener en mente. ¿Qué le dijo Jesús? No peques más, le dijo el Señor. Es decir, el Señor le dijo varias cosas. Primero, Jesús sabía que la mujer había pecado. Segundo, le dijo, arrepiéntete. No continúes con ese pecado, le dijo. Tercero, le dio palabras de esperanza para su vida. Ella necesitaba esperanza porque las consecuencias de su pecado serían terribles. Entonces, mis hermanos, la misión de Cristo es activa, no es pasiva. El Señor jamás espera que la gente venga a Él, sino que Él busca a los perdidos para salvarlos. Solo que muchas veces tenemos el deseo de castigar los pecados de otros, pero no castigamos a nuestros pecados. Al contrario, los ignoramos, no los tomamos en cuenta, cuando debe ser primero atacar a nuestros pecados, ¿no es cierto? Para luego ayudar a los demás. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué habilidad tuvo Jesús para poder redimir a la raza pecadora? ¿Y cómo cumplió su misión? El Señor vino a buscar al pecador para salvarlo. ¿A qué llama al pecador arrepentido? Lo llama a restaurar su vida y vivir en santidad. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Restaurando Vidas. ¿Qué dio Dios para que su pueblo tuviera una clara visión espiritual a fin de edificar su iglesia? ¿Quién más sintió la necesidad que el Salvador quitara vigas y motas para que los pecadores pudieran ver? Vamos a estudiar Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Hay una norma por la cual cada creyente de fe se rige. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa norma? Es el decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Esa ley es el cerco de la cual el pueblo de Dios jamás debe salir. Entonces, para que podamos discernir y entender la palabra del Señor, lo primero que debemos hacer es aceptar y obedecer la santa ley de Dios. Toda nuestra visión espiritual dependerá de la obediencia de los 10 mandamientos de la ley del Señor. No te confundas, mi querido amigo. Se debe obedecer los 10 mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque Dios a los obedientes da el entendimiento, mientras que a los desobedientes llegan las maldiciones. Te invito a leer Deuteronomio capítulo 28, y ahí te vas a dar cuenta que la ley debe ser cumplida en su totalidad, incluido se debe guardar el sábado. Mis queridos amigos, tal vez usted está viendo por primera vez este programa. Te cuento que la ley de Dios es una ley universal, que señala su carácter inmutable y eterno. Así lo registra Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19.
Las dos tablas ponen énfasis a las obligaciones del hombre para con Dios. Y estos son precisamente los primeros 4 mandamientos. Y para con su prójimo son los últimos 6 mandamientos. Así lo registra Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Las dos tablas de piedra se juntaban como un librito. Esa ley se guardó en el arca del pacto, en la cual se manifestaba la gloria de Dios. El arca se encontraba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Entonces, mira, los 10 mandamientos son la expresión suprema de la voluntad de Dios y despliegan el deber del hombre. La ley de Dios es para todo el mundo, no te vayas a olvidar. Cada uno de los 10 mandamientos es abarcante y de gran amplitud. Es el pacto de Dios con el hombre y es de cumplimiento obligatorio. Esta ley se resume en una sola palabra, se resume en amor. Su incumplimiento se llama pecado. Entonces, esa ley debe ser obedecida porque es eterna. No importa, mi querido amigo, si otros te dicen que ya no estamos bajo la ley, tú obedeces los mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque con los 10 mandamientos te juzgará Dios. Será con los 10 mandamientos con la cual se decidirá tu destino, o bien para vida eterna, en caso obedezcas a Dios, o bien para muerte eterna, en caso desobedezcas. ¿Qué dice Éxodo capítulo 31, versículo 18? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Observa bien el verso, léelo bien, pon pausa al video y léelo con mucha atención. El verso dice, la ley fue escrita con el dedo de Dios. Por tanto, cualquier modificación o alteración a los 10 mandamientos no surte efectos. Es decir, solo en el catecismo católico los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo humano. Por tanto, no sirven, no tienen validez. Así que cuando te hablen de santificar las fiestas, del purgatorio, entre otras desobediencias, no lo creas, mi querido amigo. Usted obedezca la ley que Dios escribió con su propio dedo. ¿Qué sucede si no obedeces los 10 mandamientos en su totalidad? Cometes pecado. Y Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios, dice la Biblia, traducción al lenguaje actual. Entonces, cuando te pregunten qué es el pecado, tú debes responder, escrito está en la Biblia, que pecado es violar la ley de Dios. Pero quizás estés pensando que para pecar tenemos que violar toda la ley. Pero eso no es así. Fíjate, basta con que desobedezcas uno de los mandamientos. Basta que desobedezcas en un solo mandamiento para que seas pecador. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Santiago en el capítulo 2, versículo 10, así lo dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, que Dios dejó 10 mandamientos de cumplimiento obligatorio. Es que Dios dejó 10 mandamientos. Él no dejó 9, ni 4, ni 2. Quizás alguien esté guardando los mandamientos de Dios de manera parcial. Algunos, por ejemplo, no guardan el sábado. Entonces, al no guardar el sábado, nos hacemos responsables de todos los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, nos convertimos en transgresores de la ley y pecamos. Ahora, la desobediencia trae graves consecuencias. En el mundo hay mucha gente que dice creer en Dios, pero sin embargo malinterpretan las Sagradas Escrituras. Y es precisamente porque desobedecen la ley. Muchos viven en tinieblas. Y eso le sucedió a Pablo. Pablo era un hombre muy intelectual. Era discípulo del sabio Gamaliel. Él era fariseo, que dominaba varios idiomas, solo que tenía un problema. Él vivía en oscuridad. Pablo era perseguidor de los cristianos porque no comprendía las profecías que hablaban de Jesús. Solo pensaba que el Mesías
sería un rey militar de la alta sociedad, pero se equivocó. Es que a él también le dijeron lo mismo. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante, mi querido hermano, analizar por tu propia cuenta la palabra de Dios. Muchas veces cometemos el error de repetir y repetir lo que dicen los líderes, pero eso no debemos hacerlo, porque el líder también puede estar equivocado, y Pablo estaba equivocado. ¿Qué decía Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol. Mientras los fariseos se sentían puros, Pablo llegó a comprender que era pecador. ¿Cuándo fue eso? Cuando atendió el llamado de Jesús. Allí Pablo pasó horas encerrado con Dios a solas y recordaba muchos de los pasajes que hablaban de la primera venida de Jesús. Pablo, cuando se arrepintió y se convirtió, recibió la luz y estudiaba las profecías con mucho cuidado, con una mente despierta por la convicción que se había apoderado de su mente. Pablo decía: yo antes de ser apóstol de Jesús tenía muchas vigas en mis ojos que no me dejaban comprender las escrituras. ¿Te das cuenta? Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que estaba haciendo, dijo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. ¿Te das cuenta cómo trabaja el orgullo, cómo trabaja el ego dentro de nosotros? ¿Te das cuenta, mi querido hermano, cómo cuando no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, somos engañados muchas veces? Pablo era un tremendo blasfemo. Pablo era incrédulo. Eso era pecado. Entonces, fíjate, después de reflexionar, después de estudiar, después de indagar, después de investigar y de interpretar las profecías, Pablo se quedó asombrado de la ceguera de entendimiento que había sufrido. Y no solo de su ceguera, sino también de la ceguera de los judíos en general. Esa ceguera fue la que los indujo a rechazar a Jesús como el Mesías. ¿No es cierto? Pablo ahora se mostraba como un hombre restaurado, con un entendimiento iluminado. Todo le parecía claro. Pablo llegó a la conclusión que su anterior obsesión e incredulidad fueron la causa de oscura percepción espiritual. Ese pecado le impidió entender a Jesús de Nazaret como el Mesías profetizado en las Escrituras. Acuérdate que los líderes de Israel eran envidiosos, ¿no es cierto? Ante la gente se presentaban como sabios, como santos, pero cuando estaban solos eran lobos rapaces. Eran egoístas, pensaban que lo sabían todo, pensaban que ellos eran los únicos que podían manejar al pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Vamos a la respuesta. ¿Qué dio Dios para que su pueblo tuviera una clara visión espiritual a fin de edificar su iglesia? Le dio el decálogo de los 10 mandamientos. ¿Quién más sintió la necesidad que el Salvador quitara vigas y motas para que los pecadores pudieran ver? Fue Saulo, fue el apóstol Pablo. Pregunta número 6. El subtítulo dice: ¿qué hacer y no hacer? ¿Qué error deberían todos tener cuidado de no cometer? ¿Qué preguntas hizo Jesús en la parábola con respecto a la obra que debe hacerse por quienes nos rodean y por nosotros mismos? Vamos a estudiar Lucas, capítulo 18, versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5 dice: ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gálatas capítulo 6, versículos del 3 al 5 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así dicen los versos. El Señor dice, tengan mucho cuidado con la autojustificación. Resulta que un día, dos varones fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano o un recaudador de impuestos. Ahora pensemos un poquito. ¿Quién de los dos formaba parte de la alta sociedad religiosa? Era el fariseo, ¿cierto? Mientras que el que se encontraba en la parte más baja de la sociedad era el publicano. Solo que había algo en común que el fariseo no se daba cuenta. Es que ambos vivían con valores puramente materiales. A los publicanos se los consideraba como indignos pecadores y los fariseos se consideraban puros y santos. Ahora, era de suponerse que el fariseo, situado en la parte más alta de la sociedad religiosa, resultaría el más aceptable ante Dios. Así que este fariseo fue al templo y presentó el sacrificio, y cuando se puso en pie y oró, su sacerdote se encontraba en el lugar santo colocando incienso en el altar. ¿Qué hacía el fariseo? Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Así lo dice Lucas capítulo 18, versículo 11. ¿Qué estaba haciendo el fariseo en realidad? Se estaba alabando a sí mismo, ¿cierto? Se estaba autojustificando. Dicho en otras palabras, el fariseo no oró, sino que habló consigo mismo. Él jamás habló con Dios. Es como algunos de nosotros que en la oración dijéramos: Señor, yo soy más inteligente que el hermano. Yo no soy tardón y nunca llego tarde a la iglesia. Yo no miento. Y así. Es decir, se creía mejor que el publicano. Y hay muchos también que se creen mejor que los demás. Y cuando se actúa así, estamos lejos del camino de Dios. Nuestra mente está oscura. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Debemos actuar con humildad. Debemos actuar como pecadores que somos, tal cual lo hizo el publicano. ¿Qué hizo el publicano? El cobrador de impuestos se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho, dice Lucas capítulo 18, versículo 13. Este recaudador de impuestos dependía de la misericordia y el perdón de Dios. Él reconoció que era un pecador, que necesitaba de la gracia divina. El publicano oraba humillándose ante Dios. Es que la humildad es ver las cosas realmente como son. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Los versos nos presentan severas advertencias del Señor Jesucristo a los hipócritas. El Señor dice: ¿por qué tienes tanto placer de hablar mal de los demás? ¿Sabes, mi hermano? Hay dos tipos de pecados: los ajenos, que son las pajas, y los pecados nuestros, que son las vigas. ¿Te has dado cuenta que cuando hablamos de los pecados más grandes del mundo, siempre hablamos de los pecados ajenos y casi nunca hablamos de los nuestros? El Señor dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Hipócrita es aquel que señala el pecado de los demás, pero no se cuida de sus pecados. ¿Y sabes qué consigue con esto? El hipócrita recibe elogios, ¿no es cierto? Él quiere ser
elogiado. ¿Qué dicen de él? Qué bueno es este hombre. Él se preocupa por la pureza de la iglesia. Ahora, ¿te has puesto a pensar en cuál es la razón que lleva al hipócrita a hablar mal de los demás? Puede ser por dos motivos: por envidia o por ocultar sus defectos. Por envidia, que es el sentimiento de querer lo que otro tiene. Es decir, los hermanos solo lo miran a él y esto es incómodo para mí, dice. Es tratar de disminuir el valor de otro porque no reconoce su superioridad. Entonces, el hipócrita puede estar codiciando lo que otro tiene y él no puede tener. Puede ser el don de canto, el conocimiento, el discernimiento, etcétera. O puede, por celos, actuar de esa manera. Es decir, puede pensar, yo no quiero que él tenga lo que yo tengo. El segundo motivo es para ocultar sus propios defectos. Es proyectar en los demás nuestros propios defectos. Mira, cuando alguien habla mal de otra persona, es muy probable que esté exponiendo sus propios problemas. Es decir, siempre hay un pero. Por ejemplo, puede decir, el hermano sabe mucho, pero es muy aburrido. Sus prédicas me dan sueño. Otro ejemplo es la reprensión que hizo el profeta Natán al rey David por el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, esposo de Betsabé, el cual te invito a leer en 2 Samuel capítulo 12, en la cual David proyecta su pecado en la historia de otro. El mismo joven rico que se autojustificó delante de Jesús, como lo escribe Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 29. Ahora, ¿qué dice Gálatas capítulo 6, versículos del 3 al 5? Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo dice que creerse ser alguien es alimentar el ego. Mira, por años nos esforzamos para ser alguien en la vida, pero cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que conseguir fama, renombre en esta vida no es nada. Es una mentira, es un engaño. Entonces, el que vive bajo este engaño, ya sea de posición o liderazgo, se engaña a sí mismo. Y recién se dará cuenta cuando venga a Jesús. Entonces, la receta es fomentar el hábito de examinarnos con frecuencia para ser conscientes de nuestra conducta. El ser humano no es perfecto, ¿cierto? El creerse ser algo es comparar la ansiedad que mina nuestro interior con envidia y con ansia de ser mejor o superiores que otros, cuando en realidad el hombre de Dios no debería buscar ser mejor que otros, sino mejor que él mismo siempre. Mis hermanos, en estos tiempos hay mucha gente que en lugar de asumir sus propias responsabilidades, culpa a otros. Para él, todos son culpables, menos él mismo. Es decir, no nos damos cuenta que debemos hacer un acto de mea culpa. Debemos recordar siempre que de cada acto que hagamos daremos cuenta a Dios y seremos juzgados por todos nuestros hechos, por todos los juzgamientos que hayamos hecho, sean malos o sean buenos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué error deberían todos tener cuidado de no cometer? Se debe tener cuidado de no hablar mal de los demás. ¿Qué preguntas hizo Jesús en la parábola con respecto a la obra que debe hacerse por quienes nos rodean y por nosotros mismos? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, si tú tienes una viga en el tuyo? Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección y estamos en la última pregunta. El subtítulo dice, ¿qué hacer y no hacer? Según el apóstol Pablo, ¿qué se debe hacer para no ser piedra de tropiezo para las almas que se inician en el camino cristiano?
que deben hacer todos los que entienden y viven a la luz del cielo. Vamos a estudiar Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Romanos capítulo 14, versículo 1 y capítulo 15, versículos 1 y 3 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. A ver, los seguidores de Jesús son los llamados a hacer luz sobre las tinieblas del mundo, ¿cierto? ¿Qué hacer si se descubre que alguien ha pecado? Cuando alguien conozca que un hermano ha cedido al pecado, se debe corregir con buenas palabras, no criticándolo, sino teniendo cuidado de practicar la difamación. Mis hermanos, muchas veces nos jactamos de ser espirituales y nos ponemos como juez con los hermanos. Y en lugar de restaurarlo, los difamamos, hablamos mal de él. Es decir, en lugar de traerlo a la iglesia, lo alejamos de ella. Entonces Pablo dice que hemos sido llamados a restaurar a aquellos que han caído. No te confundas. Somos llamados a restaurar, no a juzgar las acciones del hermano. Cada creyente es un ser espiritual, bendecido por la gracia de Dios, a quien se le ha concedido la grandeza de servir y restaurar almas para el servicio de Dios. Pablo entonces dice, cuidado porque tú también puedes pecar en lo mismo. Por eso que dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También Romanos capítulo 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nuestro deber es salvar almas, no criticar ni juzgar, sabiendo que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay algo muy importante que debemos hacer por nuestros hermanos. Mira, cada creyente tiene el deber de predicar y ayudar a todos los hermanos, ¿cierto? Esa fue la misión que dejó Cristo a su iglesia. Por tanto, debemos cumplir con ese mandato. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Pablo nos ilustra de dos aspectos. El primero es, si eres fuerte, ayuda a tu hermano. Es decir, si eres maduro en la fe, ama a tu hermano, ayúdalo, no solo de palabras hacia afuera, sino con hechos. Es ayudar al prójimo para su edificación. Segundo, no busques agradarte a ti mismo. Es decir, hay un deber para con los demás. Quien busca agradarse a sí mismo no ama a Jesús, ni tampoco lo sigue. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, la preparación cristiana o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder, nos dice nuestra hermana Elena de Guay. ¿Cuál es el ejemplo de todo esto? Es Cristo, ¿no es cierto? Cristo no buscó agradarse a sí mismo. Cristo dio la vida por nosotros. Cristo se dejó castigar por los impíos. Jesús, pudiendo actuar libremente, no quiso faltar al pacto de gracia que hizo con Dios Padre antes de la fundación del mundo. Jesús guardó silencio. Por más castigo que recibía, nunca reclamó ni protestó, sino que cargó con nuestros pecados. Así lo dice Isaías capítulo 53, versículo 5. El Señor nunca mostró oposición. Cristo fue acusado falsamente, aunque podía oponerse, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué?
porque sabía la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era salvarnos a todos, a usted y a mí. Por tanto, buscó nuestra redención, buscó nuestra justificación y también nuestra santificación para que estemos con Él para siempre. Entonces, mis hermanos, cumplamos con los mandatos de Dios y sigamos siempre nuestra preparación para recibir a Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Según el apóstol Pablo, ¿qué se debe hacer para no ser piedra de tropiezo para las almas que se inician en el camino cristiano? Evitar juzgar de mala manera a los hermanos. ¿Qué deben hacer todos los que entienden y viven a la luz del cielo? Deben ayudar en su restauración espiritual. A ver, hemos estudiado 3 subtemas. En el primero vimos que por causa del pecado, muchas veces nos pasamos la vida juzgando a otros. Por causa del pecado, el orgullo se metió en el corazón del ser humano, que lo convirtió en un agente de señalar los errores de otros, pero no reconocer los grandes pecados de él mismo. Y eso lo vemos en el ejemplo de Adán, cuando fue interrogado por Dios. ¿No es cierto? Adán, a pesar de haber comido voluntariamente el fruto prohibido y después de pecar, no dudó en culpar a otros. Primero a Eva, por haberlo hecho pecar, y luego culpó a Dios por la mujer que le había dado. La mujer que me diste, dijo. Es como decir, si no me hubieras dado a Eva como esposa, yo no hubiera pecado. O sea, Adán no fue capaz de reconocer su pecado, ¿cierto? No fue capaz de ver su culpa, sino que la trasladó a otros. Ahora, ¿habrá solución para combatir este mal? La solución es Cristo. El Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor está restaurando vidas. Cristo quiere ayudarnos y vino para que nosotros cambiemos nuestra mala forma de pensar. Él quiere que convirtamos el orgullo en humildad. Mis hermanos, el pecado es la causa de todo lo malo que vivimos hoy. Por tanto, hay mucho por hacer para cambiar nuestro carácter. Dios nos llama a ayudar a nuestros hermanos, pero para ayudar, primero tenemos que dejar de juzgar, sabiendo que el único que juzga es Jesús. Así que antes de quitar la paja en el ojo del hermano, quitamos la tremenda viga que tenemos en el nuestro. El Señor nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas. Por tanto, sigamos estudiando y practicando las enseñanzas de Jesús. Que la paz de nuestro Dios sea con todos y cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y otra vez el ambiente se llena de alegría con estas maripositas multicolores que me encantan un montón. Para ti, con mucho cariño, que pases un hermoso sábado, que lo disfrutes a plenitud. En mi caso, yo los sábados es el único día que veo todo el día a mi esposo y estamos juntos, porque el Señor así lo ha permitido. De ahí de domingo a viernes no nos vemos unos cuantos tiempitos, pero el sábado es un día delicioso, agradable, bendito. Así que hay que disfrutarlo. ¿Con quién lo pases? Una u otra persona, con la iglesia que se convierte en nuestra familia. Disfrutemos, glorifiquemos el nombre de Dios porque nos ha llegado este bendito mensaje. Estaremos pronto otra vez juntos y les dejamos también la invitación, por favor, que se suscriban al canal para que les llegue el material todas las semanas. A mitad de semanas estamos ahí saliendo. También tenemos el WhatsApp donde vas a poder recibir el PDF para que tú estudies detenidamente, puedas compartir, puedas animar a otras personas. Nos vemos pronto, nos despedimos con una oración. Gracias, amado Señor, permite que pronto nos volvamos a encontrar con todos mis hermanos. A cada uno de ellos que escuchó, Señor, tu palabra, bendícelos. Que este sábado sea un día tan especial y esta semana salgan reconfortados con los compromisos, las decisiones que han tomado, Señor, a través de este estudio. Te esperamos, Señor, que vengas pronto. Estamos, Señor, día a día en esta lucha, en este mundo, pero
Esto pronto se va a acabar. Permite que sigamos predicando, que tu venida está cerca, que no desfallezcamos, Señor. Ayuda también a todos los hermanos que se han integrado recientemente a tu pueblo, a los que están atravesando por momentos también de prueba dura, Señor. Fortalece su fe, levanta su ánimo. A mis ancianos, por favor, te pido por ellos, que me los bendigas, que los protejas, y gracias también por ese socorro, por esas personas que le ponen el programa, el audio, y ellos pueden escuchar. Quiero que sepan que los queremos mucho, los amamos y nos complace que todavía estemos juntos aquí. Todo dejamos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.